sobre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios. Bienvenidos a la cuarta parte de la serie titulada Espejos Rotos, redefiniendo nuestra identidad en Dios. Vamos ya avanzando rumbo al desenlace de esta serie y la pregunta es la misma. ¿Alguna vez te has mirado a ti mismo en un espejo roto? La imagen que ves de ti está distorsionada, está fragmentada, es confusa, tiene puntos ciegos donde no logras verte y refleja una imagen de ti que no es congruente con la realidad. Y así es como muchos nos vemos a nosotros mismos, no a través del espejo de la verdad de Dios, sino a través del espejo roto de nuestras heridas profundas. Durante esta serie hemos recorrido juntos un camino de sanidad definitivo. Y en la palabra de Dios vemos esta promesa en el Salmo 107:20 que dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Por eso he estado orando que durante esta serie no sea nuevamente un ciclo de altos y bajos, sino que podamos encontrar esta sanidad definitiva. En la primera parte de la serie vimos el tema ¿por qué me veo así? Y pudimos entender cuál es el origen de las distorsiones de nuestra autoimagen. En la segunda parte de la serie descubrimos que cuando pensamos que somos irreparables, realmente somos reparables para Dios. Él puede restaurar lo que parece no tener remedio ni solución. En la tercera parte enfrentamos la mentira de que no valemos nada. Y Dios nos reveló el inmenso valor que tenemos al habernos Él adoptado como sus hijos. Nuestro valor está fundamentado en la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz, la cual no se deprecia, la cual no pierde su valor. Por consiguiente, tampoco nosotros lo perdemos. En esta ocasión enfrentaremos otra mentira devastadora que el espejo roto refleja. Pero esta es una mentira particularmente sutil porque a veces se disfraza de fortaleza. Es una mentira que el mundo suele aplaudir y admirar. Así es, me refiero a cuando nos miramos en el espejo roto y en lugar de ver fragilidad, vemos nuestra propia fuerza, entre comillas. No la fuerza que proviene de Dios, sino la fuerza nuestra, la fuerza de nosotros mismos. Es interesante porque observen todo el espectro de distorsiones. Un espejo roto que podría hacerme pensar algo como lo que le pasó a David en el Salmo 22. Soy un gusano que no soy digno ni siquiera de llamarme hombre o de ser considerado un ser humano, a de repente vernos en un espejo roto y catapultar nuestro ego y caer en un pecado como lo es la autosuficiencia. Octavius Winslow dijo que
de todos los ídolos, el ser humano descubre tarde o temprano que es su propio ego el más difícil de derribar o de vencer. Entonces, un espejo roto podría llevar a mi ego herido a proporciones demasiado elevadas. Y esa es la otra cara de la moneda. Por eso el título de este mensaje es autosuficiente versus dependiente de Dios. ¿Alguna vez has pensado o sentido lo siguiente? Tengo que hacerlo todo por mis propias fuerzas. No puedo depender de nadie más que de mí mismo. Estoy por mi cuenta en este mundo. Si no lo hago yo, no va a funcionar. En esta vida solo me tengo a mí mismo y a nadie más. Prefiero estar solo antes que arriesgarme a que me fallen otra vez. O Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Y algunos caen en citar la primera carta de las invenciones humanas extrabíblicas, capítulo 1, versículo 1, diciendo, Dios dice en su palabra, ayúdate que yo te ayudaré. Evidentemente eso no está en la Biblia. Si alguna de estas frases que he mencionado anteriormente resuena en tu corazón, hoy vamos a exponer esta mentira y a reemplazarla con la verdad de Dios. Pero antes de continuar, quiero decir esto con todo mi amor pastoral por ustedes. Entiendo muy bien de dónde viene esta mentira, porque esta mentira nace frecuentemente de heridas profundas, cuando quienes debían cuidarnos nos fallaron, cuando nos abandonaron en momentos críticos, cuando prometieron estar y no estuvieron, y cuando las personas en las que más confiamos nos traicionaron. Desarrollamos algo que he denominado como autosuficiencia defensiva. Es una autosuficiencia defensiva, que es realmente una coraza emocional que construimos para protegernos del dolor, del abandono, de la negligencia y la decepción. Y quiero que sepas que no te juzgo, si es tu caso, no te juzgo por haber construido esta coraza, porque quizás era el único recurso que en ese momento parecía estar a tu alcance. Pero el problema es que luego este recurso se fue convirtiendo en un estilo de vida. En un estilo de vida en el que una persona utiliza lo que en la psicología se conoce como un mecanismo de defensa de formación reactiva que manifiesta una actitud de autosuficiencia como una forma de sobrecompensación ante una herida o una vulnerabilidad subyacente. Dicho todo esto de una forma simple, una persona crea una fachada de fortaleza que enmascara un dolor profundo. Sin embargo, hoy Dios quiere mostrarte que ya no tienes que vivir encerrado en esa coraza de autosuficiencia defensiva, porque tu seguridad y confianza deben estar plenamente puestas en Él y nada más que en Él. Este es el punto número 1, la distorsión. Soy autosuficiente. Cuando creemos que somos autosuficientes, estamos creyendo una mentira que, como ya lo he dicho, surge frecuentemente de nuestras experiencias dolorosas y que emerge desde nuestro ego, un ego herido. Y el origen de esta mentira puede ser como el abandono temprano, donde decimos expresiones como las siguientes: si no cuento conmigo, no puedo contar con nadie. Quizá creciste en un hogar donde tenías que cuidarte solo, donde aprendiste que si no te protegías tú, nadie más lo hacía. Decepciones repetidas, donde expresamos cosas como: cada vez que confié, me lastimaron. Tal vez pusiste tu confianza en las personas equivocadas, pero cuando fuiste lastimado, entonces construiste esta coraza y te cerraste a poder abrirte a otras personas. Negligencia de cuidadores, por ejemplo, con expresiones como: tuve que crecer rápido y cuidar de mí mismo. Posiblemente tuviste que ser ese adulto, entre comillas, siendo muy pequeño,
porque tus padres fueron inmaduros. Quizá tus padres fueron como niños en cuerpos de adultos y a ti te tocó ser un adulto en cuerpo de niño. También traición de confianza, ya no puedo arriesgarme a depender de nadie o a depender de alguien más. Quizás alguien en quien depositaste tu confianza te traicionó de la manera más vil y baja. Ahora, después de todas esas experiencias, tu corazón concluyó, nunca más, no volveré a depender de nadie, es más seguro hacerlo todo por mi cuenta, hacerlo todo yo solo. Pero escucha esto, la autosuficiencia no es realmente una fortaleza, es una forma de autoprotección que se ha convertido en una atadura. La autosuficiencia espiritual es una trampa disfrazada de madurez. Parece fuerte, pero en realidad es frágil. Y parece independencia, pero en realidad es aislamiento espiritual. Parece sabiduría, pero es orgullo disfrazado de virtud. Jesús lo dijo con claridad en Juan 15:5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y resalto lo siguiente, Jesús dice que sin Él no podemos hacer nada. No dice casi nada, tampoco dice algunas sí y otras no. Él dice explícitamente nada. La Biblia no tiene medias tintas, no tiene puntos medios. Es o todo lo puedo en Cristo que me fortalece o separado de Él nada puedo hacer. Sin embargo, muchos de nosotros vivimos como si esta verdad no existiera. Nos levantamos cada mañana con nuestros propios planes, nuestras propias agendas y metas, sin tener una vida de oración verdadera, sin haber rendido el control de nuestras vidas a Dios, sin reconocer que cada aliento que respiramos depende de Él. Y esto pasó desde la iglesia primitiva, y Santiago fue muy enfático. Recordemos que Santiago fue pastor de la iglesia de Jerusalén y tuvo que corregir este sentido de autosuficiencia en las personas, ya desde el primer siglo, diciéndoles lo siguiente que podemos apreciar. Ahora escuchen con cuidado ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos dinero. Veamos este versículo y analicémoslo profundamente. Cada vez que lo leo no puedo evitar recordarme de mi madre que amo tanto, que está en el cielo. Porque cuando dice en el griego, ahora escuchen con cuidado ustedes lo que dicen, literalmente lo que expresa es, vengan ahora. Esos que dicen, casi que puedo visualizar a mi madre diciéndome, Fernando, vení para acá. Yo ya sabía que lo que venía era un regaño. Y aquí Santiago es el que está diciendo, vengan para acá, esos que dicen esto. Y empieza a decir lo siguiente, que ya hemos leído. Pero veamos cuáles son los aspectos en este mismo versículo que Santiago toca en estas palabras. Por ejemplo, toca el aspecto de la vida y del tiempo, con los términos hoy, mañana y un año. Entonces, vemos que está diciendo, vengan para acá ustedes que creen que están en control del tiempo. Por otro lado, toca el aspecto de las decisiones, con las palabras iremos y estaremos. También toca el aspecto de las habilidades, con la palabra haremos. Y el aspecto de los resultados, con la palabra ganaremos. Santiago está denunciando a las personas que creen que están autosuficientemente en control absoluto de sus vidas, su tiempo, sus decisiones, sus habilidades y sus resultados. Santiago continúa diciendo, si ni siquiera saben cómo será el día de mañana, y qué es la vida de ustedes, es como la neblina que en un momento aparece y luego se evapora. Lo que deben decir es,
Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En otras palabras, lo que deben aprender es a abandonar su autosuficiencia y a depender por completo de Dios. En el Antiguo Testamento vemos que el rey Ezequías, un rey conocido porque el Señor le dio más tiempo, más años de vida. ¿Cuántos años más le dio el Señor? 15, muy bien. Estoy orgulloso de ustedes, en el buen sentido. Ahora, en un momento de orgullo negativo del rey Ezequías, en un momento de autosuficiencia y presunción, mostró y presumió todos sus tesoros reales a los embajadores de Babilonia, en una especie de juego diplomático. Y veamos esto en 2 de Reyes 20:13, que dice: Ezequías recibió a los enviados de Babilonia y les mostró todo lo que había en sus casas del tesoro, la plata, el oro, las especias y los aceites aromáticos. También los llevó a conocer su arsenal y les mostró todo lo que había en sus tesoros reales. Ojo con esto, no hubo nada, ni en el palacio ni en el reino, que Ezequías no les mostrara. Pero más adelante, en el mismo capítulo, Dios le dice al rey Ezequías por medio del profeta Isaías: se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio, todos los tesoros que tus antepasados han acumulado hasta ahora, será llevado a Babilonia. Y ojo con esto, no quedará nada, dice el Señor. ¿Qué había hecho él? Enseñarles absolutamente todo. Y el Señor le responde: todo eso que les enseñaste ya no va a estar, porque no va a quedar nada. Ahora, esto tiene el sentido de: llegará ese día en que perderás todo aquello en lo que has puesto tu confianza en lugar de en Dios. Tu poder político, tus riquezas, tu influencia, tu éxito se acabarán. La semana anterior les dije que cuando ponemos nuestro sentido de valor en algo o en alguien que podemos perder, definitivamente llegará a ese punto en el que perderemos nuestro valor. Y lo mismo sucede acá. Cuando ponemos nuestro sentido de seguridad en cualquier cosa o persona que podamos perder, también llegará el momento en que la pérdida podría llegar. Por eso tenemos que estar conscientes de esto. Nuestro valor está solamente en Dios y nuestra seguridad está solamente en Dios. Porque a Dios no lo podemos perder. No hay nada que nos pueda separar de su amor. Ahora, la autosuficiencia no siempre se ve como arrogancia descarada. A veces se disfraza de: ya superé eso, o no quiero molestar a nadie con mis problemas, o Dios me dio la cabeza, ahora uso mi lógica, o no necesito consejo, ya escuché a medio mundo, yo sé lo que tengo que hacer. Pero detrás de esas frases late un corazón herido. Un corazón herido que ha dejado de depender, y especialmente que ha dejado de depender de Dios. No sé si esto te ha pasado. Has decidido que para no volver a sufrir es mejor no depender de nadie, ni siquiera de Dios. O tal vez, cuando conociste el éxito, tu ego se catapultó a tal grado que te olvidaste de Dios, o que distorsionaste a Dios pensando que Él es meramente tu asistente o tu ayudante en lugar del Señor de tu vida. En la Biblia, un retrato claro de esto es el rey Usías. Leamos 2 de Crónicas, capítulo 26, versículos 15 y 16. También edificó Usías estructuras sobre las murallas de Jerusalén, diseñadas por expertos para proteger a los que disparaban flechas y lanzaban grandes piedras desde las torres y las esquinas de la muralla. Su fama se extendió por todas partes porque el Señor le dio maravillosa ayuda. Por favor, no pierdan ese detalle. ¿Qué fue lo que el Señor le dio? Maravillosa ayuda. Y llegó a ser muy poderoso, pero cuando llegó a ser poderoso, Usías también se volvió orgulloso.
lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Es decir, usurpó un rol sacerdotal que a él no le correspondía. Ahora, Uzías empezó bien. El Señor le dio maravillosa ayuda, pero cuando se sintió poderoso, se envaneció. Se volvió orgulloso y esto desembocó en su ruina, tal como lo advierte la sabiduría bíblica en Proverbios 16-18. Tras el orgullo viene la destrucción, tras la altanería el fracaso. Aun cuando la autosuficiencia puede ser una respuesta al dolor profundo, también debemos estar conscientes de que la autosuficiencia es orgullo disfrazado, es altivez solapada, ya que nos hace pensar que nuestras fuerzas, nuestras competencias, nuestros recursos y nuestra inteligencia son suficientes. Dicho de otra manera, la autosuficiencia podría ser el resultado de una herida infectada que en lugar de desembocar en una baja autoestima, lo que hizo fue catapultar un ego herido que ahora quiere demostrar. Ahora quiere enseñarles a aquellos que te lastimaron quién eres. He tratado de expresarlo en la siguiente gráfica que he hecho para ustedes. Tenemos la herida original que resulta en un dolor no resuelto, no sanado, y entonces empleamos un mecanismo de defensa que básicamente se manifiesta en una búsqueda de control, en autosuficiencia y en resentimiento. Todo esto desemboca en nuestro orgullo y nuestra altivez que nos llevan a un aislamiento. Y luego, como la herida no ha sido sanada, volvemos a la vieja herida y empezamos de nuevo. Dolor no resuelto, mecanismo de defensa, control, autosuficiencia, resentimiento, orgullo y altivez, aislamiento. Y el círculo continúa y continúa. John Piper lo expresa brillantemente de la siguiente manera: el orgullo es la respuesta del ego herido que busca autonomía. Cuando somos rechazados o fracasamos, el orgullo nos ofrece una mentira. Está bien, no los necesito, puedo arreglármela solo. Esta autosuficiencia forzada no es más que orgullo defensivo, un muro construido con los ladrillos de nuestra herida para evitar futuros ataques. Es incredulidad en la promesa de que la suficiencia de Dios es mejor que la nuestra. Ese es un craso error. Pensar que nuestra suficiencia es mejor que la de Dios. También en otro libro muy importante, The Wounded Heart, el corazón herido, Dan Allender, experto en consejería bíblica cristiana, dice acertadamente que el abuso es una invasión horrible que destroza los límites del alma. La única forma de sobrevivir a tal trauma es intentar tomar el control. La víctima hace un voto en su corazón: nunca volveré a ser vulnerable, controlaré todo y a todos a mi alrededor para que nunca me vuelvan a lastimar. Este voto no es fortaleza, es el nacimiento de un ídolo. Es orgullo disfrazado de autoprotección. Es el deseo de ser Dios de nuestra propia vida. ¿Crees que tu orgullo podría estar disfrazado de autoprotección por algún trauma o alguna herida? ¿Crees que tu orgullo podría estar disfrazado de autodependencia por algún tipo de dolor profundo que tienes? Pero aquí está la verdad: Dios no te llama a ser fuerte, Él te llama a ser dependiente. Y en su reino, la dependencia no es debilidad, sino sabiduría, como bien lo expresa Proverbios, capítulo 3, versículos del 5 al 7. Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría, es decir, no seas sabio en tu propia opinión. En cambio, teme al Señor y aléjate
del mal. Entonces observen esto, que la sabiduría bíblica nos dice que la dependencia del Señor es una virtud, no una debilidad. Y esta es la verdad, el punto número 2 y final. La verdad, soy dependiente de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, en su naturaleza humana, vivió en total dependencia del Padre. Él no actuaba por impulso, no reaccionaba con base en un ego herido, no decidía por su propia cuenta. Él mismo dijo en Juan 5:19, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Ahora, nosotros seguimos el ejemplo de Jesús, queremos ser como Jesús. Y si el Hijo unigénito de Dios, en su naturaleza humana, dependió absolutamente del Padre Celestial, ¿por qué creemos que nosotros no necesitamos depender de la misma forma? Dios no quiere siervos autosuficientes. Dios quiere hijos dependientes, humildes, abiertos, necesitados de Él, receptivos. Y Él lo que hace en su soberanía y en su gran amor por nosotros es diseñar ciertas situaciones en nuestras vidas para precisamente quebrar nuestra autosuficiencia. Se lo repito. Dios trata con nosotros de tal manera que propicia ciertas situaciones en nuestra vida para quebrantar nuestro falso sentido de autosuficiencia. El primero de la lista en la Biblia es Pablo. Pablo tuvo que aprender esta lección de una manera muy particular. En 2 de Corintios, capítulo 12, el apóstol cuenta sobre una prueba sumamente difícil en su vida, a la cual él la denominó de esta manera: un aguijón o espina en su carne o cuerpo. Pablo oró 3 veces a Dios pidiéndole que lo librara de este aguijón o espina en su carne o cuerpo. Y lo que algunos se imaginan cuando leen este pasaje es como si Pablo se arrodilló un ratito y dijo: Señor, quítame este aguijón. Primera vez, segunda vez, Señor, quítame este aguijón. Segunda vez, Señor, quítame este aguijón. Tercera vez. No fue así. Creemos, según la evidencia bíblica, de que este aguijón en su carne lo debilitaba hasta el extremo, al punto en el que Pablo ya no podía funcionar más. Y cuando él ya no era funcional, tocaba fondo. Y desde ese fondo decía a Dios: Señor, quítame este aguijón. Y eso pasó una vez. El aguijón no le era quitado, pero él lograba restablecerse hasta cierto punto donde podía volver a ejercer su ministerio y volvía a servir a sus hermanos, a predicar el evangelio. Y mientras estaba en su obra misionera, volvía este aguijón a golpearlo y lo volvía a deshabilitar. Y tocando fondo otra vez, él rogaba de nuevo: Señor, quítame este aguijón. Y el Señor volvía a decir no. Sin embargo, aún con el aguijón en su carne, se restablecía hasta cierto punto y volvía. Y así, por una tercera ocasión, donde él se convenció y dijo: la respuesta de Dios es no. Y hay un espejo de este triple no con el no que Jesús recibe en el Getsemaní: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y la respuesta del Padre fue no. Y la respuesta para Pablo fue no. Pero hay toda una agenda divina detrás del no de Dios o de los no de Dios. Y Pablo llega a esta convicción: pero él, el Señor, me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, esta es la conclusión de Pablo. Él dice: gustosamente
Presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y hago una pausa aquí porque Pablo está defendiendo su vida y ministerio de falsos apóstoles en 2 de Corintios. Eran hombres que decían que Pablo no estaba calificado, que Pablo no tenía las cualidades, que Pablo ni siquiera era un buen orador. Y estos eran hombres brillantes, que tenían como profesión la oratoria, que eran sumamente convincentes, que eran carismáticos, y estaban yendo en detrimento de Pablo. Y Pablo entonces dice, bueno, si ellos están presumiendo de sus virtudes, yo les voy a presumir de esto. Soy débil. Soy débil. Tengo debilidades. Y entonces dice en el versículo 10, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En otras palabras, mientras otros decían ser fuertes por sus habilidades y virtudes y por sus talentos, sus capacidades que solían presumir ante una audiencia, Pablo dice, el secreto de mi ministerio no está en nada que yo pueda ofrecer, sino en reconocer mis debilidades y que en esas debilidades el Señor me hace fuerte. Ahora, esta es la paradoja del reino. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo descubrió que su debilidad no era un obstáculo para el poder de Dios, sino la condición perfecta para que ese poder se manifestara. Cuando Pablo dejó de confiar en su propia fuerza y comenzó a rendirse y depender completamente de la gracia de Dios, entonces experimentó un poder que trascendía todas sus limitaciones humanas. Por eso quiero mostrarles ahora este cuadro comparativo entre la dependencia en los seres humanos y la dependencia en Dios. Por ejemplo, las personas fallamos y decepcionamos. Las personas nos fallan y nos decepcionan, y en contraste Dios es fiel y nunca nos decepciona. Las personas tienen limitaciones y no pueden estar siempre disponibles, aunque tengan las mejores intenciones. Pero Dios es omnipotente y omnipresente, siempre disponible. Las personas tienen esta realidad. Sus motivos pueden ser egoístas o manipuladores, pero los motivos de Dios son siempre de amor puro hacia nosotros. Los seres humanos pueden abandonarnos cuando más lo necesitamos, pero Dios prometió que nunca nos dejará ni nos abandonará. Los seres humanos pueden ser impredecibles, cambiantes, cambian con las circunstancias, pero Dios es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Las personas, por ejemplo, suelen ofrecer un amor condicional basado en nuestro desempeño, mientras que el amor de Dios es incondicional porque se basa en su carácter. Él es amor, no en nuestro desempeño. Entonces, lo que estoy tratando de mostrarles aquí es una diferencia y un contraste sumamente marcados, porque cuando los seres humanos nos fallan, esto no es razón para desconfiar de Dios. Es más bien una razón para correr hacia Dios. David, por ejemplo, lo llevó hasta este punto. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Hablando de David, aunque era un guerrero valiente, un rey exitoso, un músico virtuoso, constantemente declaró su dependencia de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 18, 1, 2, él dice, «¿Cuánto te amo, Señor, fuerza mía?» Vean que él no se gloriaba en sus fuerzas. Él decía, el Señor es mi fuerza. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, la roca en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. David no se avergonzaba de necesitar a Dios. Al contrario, se gloriaba en ello. Nehemías, por ejemplo, más tarde, cuando
recibió la enorme tarea de reconstruir los muros de Jerusalén, lo primero que se encuentra es oposición y burlas de personajes como Sanballat, Tobías y Gesem. Pero Nehemías responde de esta forma: el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Esto es conmovedor porque Nehemías sabía que el éxito dependía de Dios, no de quienes lo apoyaban, ni de quienes se oponían a él, ni de él mismo. Pablo, como ya vimos, el apóstol que llevó el evangelio a gran parte del mundo conocido, admitió su necesidad de Dios constantemente. Y desde una prisión dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo no dijo: todo lo puedo porque soy fuerte. Tampoco dijo: todo lo puedo porque he estudiado muchísimo y soy muy capaz y soy un gran maestro o fariseo de fariseos. No, él dijo: todo lo puedo en Cristo, porque Él es quien me fortalece. Y Nehemías también fue el que reconoció, por ejemplo, volviendo a Nehemías, que el gozo del Señor era su fortaleza. Ahora, ¿cómo cultivamos esta dependencia de Dios? ¿Cómo pasamos de nuestra autosuficiencia a la dependencia saludable de Dios? Y quiero darles aquí algunos pasos prácticos y concretos. El primero es reconocer nuestras limitaciones. Amados hermanos, ninguno de nosotros tiene el paquete completo. Quizá alguno de nosotros pueda tener dones que resalten o sobresalgan o que se desmarquen en cierta medida del resto. Dones muy únicos, talentos muy únicos. Pero lo cierto es que así como tenemos fortalezas en ciertas áreas, tenemos grandes carencias y debilidades en otras. No fuimos diseñados por Dios para ser nosotros omnipotentes, ni omniscientes, ni omnipresentes. Esto es importante entenderlo. Cuando hablamos en la teología sistemática de los atributos de Dios, hay atributos de Dios que son comunicables y hay atributos de Dios que son incomunicables. Otra forma de entenderlo es como atributos transferibles o intransferibles. Hablemos de un atributo comunicable o transferible. Este sería, por ejemplo, el amor. Dios es amor y Él nos ha llamado a amar como Él nos ha amado. Entonces, el atributo del amor de Dios es transferible, es comunicable y nosotros podemos expresar amor agape, ¿verdad? O amor ágape. Por ejemplo, el atributo de la fidelidad, ¿verdad? Dios es fiel y nosotros también buscamos ser fieles. Por ejemplo, el atributo de la santidad. Dios es santo y Él nos dice: sean santos como yo también soy santo. Entonces, todo eso es transferible, es comunicable. Pero en ninguna parte dice: sean omnipotentes como yo soy omnipotente. Porque esos atributos son intransferibles o incomunicables. Omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia. Aunque algunos predican desde los púlpitos que son dioses, eso ya es otro tema, ¿verdad? Ya ellos y su ego. Lo cierto es que somos seres humanos con limitaciones físicas, emocionales, mentales y espirituales. Y está bien. Es parte de ser humanos. Alguien podría decir: pastor, yo no tengo limitaciones mentales. Bueno, hay mentes más hábiles para unas cosas que para otras, ¿verdad? A algunos se nos podría dar muy bien la música, pero muy mal la física cuántica. El Salmo 103:14 dice: Él conoce de qué hemos sido formados. Recuerda que somos polvo. Dios no espera que seamos más de lo que podemos ser.
Él sabe que somos creados del polvo y nos ama precisamente así. Otro paso práctico es orar antes de actuar. En lugar de asumir que sabemos qué hacer y cómo hacerlo, desarrollemos el hábito de buscar primero la dirección divina, como nos enseña Salmos 37, 4 al 5, que dice: pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Entonces, pon al Señor como el todo y como el centro de tu vida. Pon en sus manos todo lo que realices, confía en Él, depende de Él y mira cómo Él entonces actúa, cómo Él obra. Lo siguiente es aceptar ayuda, tanto de Dios como de otros, reconociendo que somos parte del cuerpo de Cristo y que la interdependencia es parte del diseño divino. Pablo lo explica hermosamente en 1 Corintios 12, 21, que dice: el ojo no puede decirle a la mano no te necesito, ni puede la cabeza decirles a los pies no los necesito. Pablo está hablando del cuerpo de Cristo. Y Dios nos diseñó para necesitarnos los unos a los otros. La autosuficiencia va en contra del diseño divino de la comunidad. De hecho, lo primero que Dios dijo que no estaba bien era que una persona estuviera sola. Y aunque hemos tomado ese principio como no es bueno que el hombre esté solo, primordialmente para el matrimonio, es también un principio que nos dice que los seres humanos fuimos creados para habitar en comunidad, no para estar solos. Ahora, otro consejo sería practicar la gratitud. Reconocer que todo lo bueno viene de Dios, incluyendo nuestras habilidades, oportunidades y recursos. Como nos recuerda Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Cuando practicamos la gratitud, recordamos constantemente quién es la fuente de nuestra bendición, de nuestra provisión, y es Dios. Cuando somos agradecidos, también manifestamos nuestra dependencia de aquel a quien agradecemos, nuestra dependencia de Dios. Lo siguiente es descansar en su fidelidad, recordar que Dios nunca nos ha fallado, aunque otros sí lo hayan hecho. El historial de fidelidad de Dios es perfecto, como lo declara Lamentaciones 3, 22, 23. Este es Jeremías: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, nunca su misericordia se ha agotado. Y ojo con esto: grande es su fidelidad y cada mañana se renueva. Es de esto que Pablo hace eco al decir que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel, porque su misericordia se renueva cada mañana. Él es una fuente inagotable de fidelidad que fluye hacia nosotros. Y quiero, ya yendo rumbo al desenlace de esta enseñanza o de esta predicación, compartir contigo la invitación más hermosa de toda la historia de la humanidad. Es una invitación hecha por Jesús. Y sus palabras siguen vigentes. Son tan actuales hoy como en el primer siglo. Y Él continúa diciendo: vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados. Yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible o manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Otra versión dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y quiero resaltar esto: Jesús no dijo: vengan a mí cuando lo tengan todo resuelto. Vengan a mí cuando hayan solucionado sus problemas. Tampoco dijo: vengan a mí cuando sean lo suficientemente fuertes. Tampoco dijo: vengan a mí cuando sean completamente capaces. No, Él dijo: vengan a mí los que están cansados y agobiados, los que tienen el alma agotada. Y quiero dedicar esta prédica con todo mi amor pastoral a los que tienen
su alma exhausta. Porque lo que Él promete es descanso para el alma. Jesús te invita ahora mismo a dejar la pesada carga de la autosuficiencia y a tomar su yugo suave. ¿Sabes qué es un yugo? ¿Conoces bien qué es un yugo? Solemos decirles a los jóvenes casanderos, ¿verdad?, o que empiezan a tener novia, no se unan en yugo desigual, ¿verdad?, haciendo obviamente eco de la palabra de Dios. Pero un yugo es básicamente un mecanismo que se pone sobre dos animales, un dispositivo que se pone sobre dos animales para que ambos animales caminen alineados y lleven juntos el peso de la carga que están arrastrando. Un yugo desigual sería uno que en lugar de tener la misma dirección estuviera así. ¿Qué pasaría si están amarrados o atados por un dispositivo y empiezan a jalar? Se irían así, ¿verdad? Uno jala para este lado, este para el otro. Eso es el yugo desigual. Ahora, la invitación de Jesús es no a llevar cualquier yugo, sino su yugo. Su yugo que Él lo denomina como suave o fácil. Y una carga que es ligera. Quiero mostrarles esta imagen. De repente pasé de no saber dibujar a hacer este tipo de imágenes con inteligencia artificial, por cierto. Del lado derecho ven ustedes a dos animales con un yugo, ese mecanismo de madera o ese dispositivo de madera que los une. Y los dos siguen la misma dirección y arrastran juntos el peso. Pero la invitación de Jesús es como la que podemos ver ejemplificada en el lado izquierdo de la fotografía. Es un yugo suave, es un yugo fácil, es una carga ligera. Porque cuando Jesús te invita a hacer lo que la fotografía ejemplifica, te está invitando a ya no llevar el peso tú solo, sino a caminar junto a Él, a compartir la carga con Él. Pedro, por ejemplo, dice en el capítulo 5 de su primera carta, echen todo lo que les preocupa, echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y Él promete que cuando hagas eso, que ejemplifiqué en esta imagen, Él dice que al hacer eso, por fin hallamos descanso para el alma. Hacer eso es hallar descanso para el alma. Quizá un alma cansada, exhausta, por heridas no sanadas, por dolores profundos, que por fin puede hallar libertad y sanidad en Cristo. Estas son las conclusiones de este mensaje. La primera es que tu autosuficiencia nació del dolor, pero no tiene que definir el resto de tu historia. Las heridas que te llevaron a construir esa coraza de autosuficiencia defensiva fueron reales. Tu dolor es real, lo sientes como real. Pero necesitas hacer un autoexamen y ver si tu ego herido fue más bien catapultado y convertiste de tu ego un ídolo. Y tal vez estás tratando de, en esa autosuficiencia, demostrarles a aquellos que te ofendieron o dañaron quién eres realmente, lo que puedes lograr por ti mismo. Dios quiere sanarte de tal manera que ya no necesites esa coraza. Lo siguiente es que Dios no es como las personas que te fallaron. Él es completamente confiable. Todas las razones por las que aprendiste a no confiar en las personas no aplican a Dios. Él es perfecto en su fidelidad
Él es inmutable en su amor, inquebrantable en sus promesas. Lo siguiente es que la dependencia de Dios no te hace débil, sino que más bien te conecta con la fuente de toda fortaleza. La verdadera fortaleza no viene de nuestras propias capacidades limitadas, sino de nuestra conexión con el Dios omnipotente. Lo siguiente es que puedes mantener límites saludables con las personas mientras confías completamente en Dios. Esto sé que es un alivio para muchos. Depender de Dios no significa que tienes que ser ingenuo con las personas. Puedes ser sabio en tus relaciones humanas, buscando la unidad con otros, mientras que tu descanso está completamente puesto en Dios. Por otro lado, Dios te creó para que dependas de Él, no para la autosuficiencia destructiva. Tu necesidad de Dios no es una falla de diseño. Es la característica más importante de la forma en la que fuiste diseñado. En otras palabras, lo más saludable en la vida espiritual es saberse necesitado de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. Eso significa bienaventurados los que reconocen su necesidad desesperada y absoluta de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo siguiente es que tu unión con Cristo es unidad con su cuerpo, la iglesia. No hay tal cosa como estoy en Cristo, pero no estoy en su iglesia. No funciona así. No eres un miembro aislado del cuerpo de Cristo, sino una parte vital e interconectada, y necesitas a la iglesia y la iglesia te necesita a ti. Te lo digo de esta forma. La iglesia está siendo perfeccionada por Cristo. Él está obrando en su iglesia para presentarla un día sin mancha y sin arruga. Significa que ahorita la iglesia sí tiene manchas y sí tiene arrugas. Pero esa iglesia imperfecta te necesita a ti, aún con tus imperfecciones. Porque nunca fuimos hechos ni creados para funcionar solos. Necesitamos estar en comunidad, necesitamos pertenecer a una comunidad de fe. Por eso la iglesia imperfecta te necesita a ti como una persona imperfecta, y tú como una persona imperfecta necesitas a la iglesia imperfecta. Pero lo vemos con esperanza. Dios está quitando las manchas y está quitando las arrugas. Por eso, si hoy te miras en el espejo roto y ves a alguien que tiene que hacerlo todo por sí mismo, si ves a alguien que está tratando todo el tiempo de mostrarse como que se las puede todas, que es autosuficiente, si ves a alguien que está cansado ya de pretender poderlo y saberlo todo, que está cansado de cargar tanto peso en sus propias fuerzas, te invito a que te acerques al espejo de la verdad de Dios, donde lo primero que se va a reflejar es tu pobreza en espíritu, tu necesidad total de Dios, tu dependencia absoluta de Dios. Mírate con sus ojos y ve a alguien que fue diseñado para depender del Todopoderoso. Mírate con sus ojos y ve a alguien para quien Dios preparó ese yugo suave y una carga liviana. Ve a alguien a quien Dios quiere dar descanso, no agotamiento. Por eso, bienvenido a la libertad de la dependencia de Dios.
Bienvenido a depender de quien nunca falla. Bienvenido a una vida donde ya no tienes que cargar todo el peso sobre tus hombros, sino que cuando volteas a ver, Jesús está a tu lado porque aceptaste su yugo. Y no es solo, Él va contigo. Él lleva la carga. Bienvenido a la experiencia de la gracia que te sostiene cuando tus fuerzas se acaban. Bienvenido a la paz que viene de saber que hay alguien completamente confiable que está cuidando de ti y que anhela que dependas de Él. Bienvenido a tu nueva identidad en la que ya no necesitas demostrar ni ser autosuficiente, sino completamente dependiente de Dios. Y quizá Dios ha tratado de alguna forma particular contigo para quebrantar tu sentido de autosuficiencia. Para Pablo fue ese aguijón en la carne. Para nosotros podría ser cualquier otro tipo de trato. Quizá estás en un punto en tu vida donde no habías entendido por qué Dios estaba permitiendo una prueba tras otra. Pero quizá esta sea la respuesta que andabas buscando. Dios me está enseñando a que no soy autosuficiente, que soy dependiente de Él. Y decido doblegar mi ego, negándome a mí mismo y reconociendo mi pobreza en espíritu y mi necesidad absoluta de Él. Dependo de ti, Señor. Dependemos de ti. Señor, venimos delante de ti. Agradecerte por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, tu palabra es verdad. Dios, hoy te agradecemos por recordarnos que no estamos nosotros en control de nuestra vida, ni de nuestro tiempo, ni de nuestras decisiones, ni de nuestras acciones o emprendimientos, ni de los resultados de estas. Señor, hemos tratado de controlar las cosas y a las personas. Hemos jugado a ser dioses, pretendiendo que nosotros tenemos el control, cuando no es así. Tú eres Dios y no hay otro. Por eso hoy te decimos, Señor, rendimos el control de nuestra vida a ti. Renunciamos a todo sentido de autosuficiencia. Te decimos, Señor, esto claramente. Perdónanos si creímos que podíamos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Hoy aceptamos tu invitación y llegamos ante ti tal cual estamos, agobiados y cansados, para que finalmente nuestra alma haya descanso en ti, Señor. Queremos depender por completo de ti. Señor, así como Pablo reconoció que no había competencia en sí mismo, ni capacidades en sí mismo de las que él pudiera valerse en sus propias fuerzas, hoy nosotros también
decimos que nuestra competencia proviene únicamente de ti, Señor. Y te damos gracias por hacérnoslo ver a la luz de tu palabra. Nos rendimos por completo a ti. Señor, no queremos caer en el error de Ezequías, de poner nuestra confianza en cosas aparte de ti. Tampoco en el error de Usías, de que habiendo sido ayudado por ti, se llenó de orgullo y terminó en la ruina. Que en la cima del éxito podamos siempre humillarnos bajo tu poderosa mano y reconocer que solo tú eres el autor y el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Señor, gracias porque tú permaneces fiel. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo. Habla con Dios, creyendo con tu corazón y confesando con tus labios. Dile: Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Creo en tu resurrección al tercer día y recibo el regalo de la vida eterna. Transfórmame, Señor. Me rindo a ti. No puedo hacerlo más yo solo. No puedo lograrlo a mis propias fuerzas. Te necesito, Jesús. Sé mi Señor y Salvador eternamente. Es en tu nombre, Jesús, que hemos orado. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.